Creo que todos o casi todos los que estamos acá, cuando fuimos niños, bebés, nos hicieron bautizar. Si yo preguntara quiénes fueron bautizados cuando fueron niños, creo que se levantarían muchas manos. Yo también. Bautizar, entre comillas, porque la palabra bautizar o bautismo etimológicamente significa sumergir, pasar por debajo. Y cuando éramos niños, supuestamente ese bautismo no fue por inmersión, sino por aspersión. Aspersión significa echarle un poco de agua en la cabeza de un bebé, de un niño. Por empezar, nunca la Biblia muestra que haya habido bautismo infantil, nunca. Siempre el bautismo bíblico es para personas que son conscientes de lo que hacen. Nadie se bautiza para hacerse cristiano. Todo lo que nos bautizamos lo hacemos por habernos hecho cristianos. ¿Cuándo uno se hace cristiano? Cuando uno libre y voluntariamente recibe a Cristo en el corazón como Salvador y Señor y toma la decisión de seguirlo por su propia voluntad. Y como una demostración pública, un testimonio, una evidencia de que yo entregué mi vida a Cristo, el paso siguiente es bautizarse, sumergirse en el agua. Nuestros primeros padres cometieron pecado y toda la raza humana se transformó en una raza pecadora. Pero sostener que vos y yo somos culpables del pecado original es un absurdo. Nadie carga con la responsabilidad del pecado de sus ancestros. Yo no soy responsable del pecado de mis padres, ni de mis abuelos, tatarabuelos. ¿Me explico, hermanos? Entonces el pretexto para bautizar a un niño es por si se muere, para que no muera en pecado. Es totalmente equivocada esa idea, esa teología, porque Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, sin más preámbulo, porque el niño, si bien es cierto que viene con una naturaleza pecaminosa, pero él no comete deliberadamente pecado porque es un inocente. Recién cuando tiene uso de razón, comienza a hacerse responsable de sus pecados. ¿Me explico? ¿Estamos yendo? Entonces, no hay justificación para bautizar a un niño, y los que sostienen esa idea dicen, bueno, a partir del bautismo te hiciste cristiano y perteneces a tal iglesia. No hay tal cosa. Bíblicamente no se puede sostener eso. Eso es una herejía teológica, no es verdad. Y tenemos ejemplos en la Biblia para sostener lo que nosotros creemos. Creemos en lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos a tomarnos el tiempo para realmente ver puntualmente. En primer lugar, el niño Jesús no fue bautizado, sino presentado. El niño Jesús no fue bautizado, sino presentado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 22. Lucas 2, 21 y 22. Dice que a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, la circuncisión era una señal del pacto de Dios con su pueblo Israel, no con toda la humanidad. Y Jesús, por ser un niño judío, a los 8 días lo llevaron para ser circuncidado. Esa no es la presentación. No todo varón que no sea judío se tiene que circuncidar.
Yo creo que la mayoría conoce y sabe lo que es la circuncisión. Hay veces que hay varoncitos que los circuncidan por razones médicas, pero no por cuestiones religiosas. Pero la circuncisión es sencillamente cortarle un pedacito del prepucio del varoncito. Esa es una señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Hubo casos bíblicamente que hubo hombres grandes que fueron circuncidados porque cuando niños no lo habían circuncidado. Pero eso no es la presentación. Toda madre judía quedaba ritualmente impura al dar a luz y no podía ir a los cultos. Por eso María tuvo que esperar 40 días para presentar a Jesús como niño en el templo, como hacemos nosotros, la presentación de niños. Si hubiese sido una niña, era más tiempo, pero como era un varoncito, tuvo que esperar 40 días. Alguien podría decir, pero María no era la excepción. No. María estaba en la misma condición de toda mujer judía y ritualmente, según las leyes judías, levíticas, no podía asistir al templo cuando una mujer daba a luz, si era varón, por 40 días. Así que ella tuvo que someterse a esa ley sin ninguna excepción. María y José eran padres fieles, aunque sabemos que José no era el papá de Jesús, pero era el padre adoptivo. Así que no haberlo hecho bautizar de niño a Jesús no fue por negligencia, no fue por descuido, sino porque no había ni hubo nunca en el cristianismo auténtico bautismo infantil. No existe tal cosa. Así que no lo hicieron bautizar, no porque fue un descuido, sino porque nunca, como dije, el bautismo fue infantil. En segundo lugar, Jesús fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. Jesús fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. Hago algunas aclaraciones. La presentación de un niño a los 40 días en el caso de Jesús no significa que un matrimonio que quiera presentar a su bebé a los 10 días, a los 15, a los 20, a los 60, eso no tiene nada que ver. Y en cuanto al bautismo, no hay fecha, no hay que esperar 30 años. Lo que sí, como requisito previo, es haberse convertido a Cristo, haber nacido de nuevo, haber recibido a Cristo en el corazón, haberse hecho cristiano. Nadie se bautiza para hacerse cristiano. Uno se hace cristiano y en consecuencia se bautiza. ¿Ya ven cómo las enseñanzas se han torcido tanto y no concuerda con la palabra de Dios? En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 23 dice: sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad, es decir, su ministerio público. O sea que Jesús se bautizó antes de comenzar su ministerio público. Él comenzó a los 30 años y ya sabemos que murió a los 33 y algunos meses. Así que en el caso de Jesús tenemos el mayor ejemplo. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17 dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, es decir, sumergido en el río, porque recordemos,
Bautismo, bautizar, etimológicamente quiere decir pasar por debajo, sumergir. En cuanto Jesús fue bautizado, es decir, sumergido en el río, salió del agua. El cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Otras versiones dicen: en quien me complazco, y otras expresiones similares. Aquí notamos varias cosas. Jesús fue bautizado a los 30 años. No fue bautizado cuando niño. Juan el Bautista, que es más propio decir el bautizador. Seguramente algunas veces te habrás preguntado, ¿por qué Juan el Bautista? ¿Qué quiere decir? Bautista quiere decir bautizador. Es más propio decir Juan el Bautizador, pero ya se generalizó esa palabra, el Bautista. Así que la usamos por costumbre. Así que Juan el Bautista o bautizador fue quien bautizó a Jesús. Jesús no fue bautizado por aspersión, aunque en alguna película pudiste haber visto que alguien que hace las veces de Juan el Bautista le echa un poco de agua en la cabeza. Eso no concuerda con la palabra de Dios. Quiere decir que el bautismo de Jesús fue por inmersión, sumergiéndolo en el agua. El bautismo de Jesús, en el bautismo de Jesús estaban presentes el Espíritu Santo en forma visible. ¿Cómo se hizo presente? En forma de paloma. No es que el Espíritu Santo haya sido una paloma, pero para que la gente pueda ver y comprobar la aprobación del Espíritu Santo, tomó forma de paloma. Y también el Padre se hizo presente en forma audible. Aunque no se lo vio porque Dios es Espíritu, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué notable! En el bautismo de Jesús estaba presente la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, el bautismo es algo muy importante. La Trinidad en pleno estaba en el bautismo de Jesús. Dios el Padre aprobó el bautismo de su Hijo Jesús y Él nos dejó como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Los cristianos también debemos hacernos bautizar por inmersión, no por aspersión. Muchas veces, cuando hay hermanos que se quieren bautizar, me han dicho: pastor, tengo una especie de conflicto. ¿Cuál es tu conflicto? Porque me bautizaron de bebé. Entonces yo le explico con toda paciencia y le muestro en la Biblia: en realidad nunca te bautizaron. Le llamaron a ese ritual bautismo, pero no fue bautismo bíblicamente hablando. Así que no tengas temor, no te vas a bautizar por segunda vez, sino por primera vez al ser sumergido en el agua. El bautismo cristiano en agua, como dije, reitero, no es para niños, sino para personas que ya saben lo que están haciendo. No se lo puede bautizar a un niño y decirle más grande: vos sos, y nombrarle el nombre de la iglesia. Es una trampa. Estamos violando su voluntad. Es como inscribirlo a tu niño en el liceo militar. Y cuando él sea un joven, vos como padre le decís: vos sos militar. Yo te inscribí cuando niño en el liceo militar. Tu hijo bien te podría decir: pero papá, yo soy libre de elegir la carrera que me gusta. Lo mismo aplicado al bautismo infantil. Alguien podría decirme: pero papá, yo soy dueño de elegir la iglesia que yo creo que concuerda con la palabra de Dios. De eso se trata. En tercer lugar, el encargo de Jesús es evangelizar y bautizar. Evangelizar y bautizar. No podríamos evangelizar a un bebé, no entiende nada. Te lo quiero mostrar en la palabra de Dios. En Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16, dice:
Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. ¿No eran 12? Bueno, Judas ya se había suicidado, quedaban 11. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien o prediquen a todos la buena noticia, es decir, el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, de que Jesús vino a buscar y a salvar a todos los perdidos. ¿Quiénes son? Toda la raza humana. Entonces, primero hay que decirle a la gente: sin Cristo estamos perdidos. Necesitamos volvernos a Él con arrepentimiento, recibirlo como Salvador y Señor, y después de haber afirmado estos pasos, recién pasar por las aguas del bautismo, que es un símbolo. Sigo con el versículo 16. El que crea y sea bautizado, como evidencia de haber creído. El bautismo es una evidencia de haber creído. Obtendrá o recibirá la salvación, pero el que no crea será condenado. Es muy serio ese tema. Y acá quiero destacarte que no es la iglesia la que manda bautizar. No es un pastor, ni siquiera fueron los apóstoles. Fue Jesús, nada más ni nada menos, quien mandó bautizar a los que se hacían discípulos suyos. Así que Él es el que ordena bautizar a los que se convierten a Él. De tanto en tanto uno escucha sinceramente, le dicen: pastor, yo no siento bautizarme. No lo dicen con maldad. No tenés que sentir, tenés que obedecer. Si yo voy por la calle y yo no voy por mi mano y voy en contramano, y yo digo: yo no siento cómo están las reglas municipales, ya sabés lo que me pasa. Y viene el vigilante y dice: usted estaba transitando en contramano, pero yo sentía que debía ir por esa mano. ¿A quién se le ocurre? Entonces, hermano, el bautismo no es por sentimiento, el bautismo es por obediencia. Si realmente uno aceptó a Cristo y Jesús es mi Salvador y es mi Señor, yo tengo que decir, o tendría: Señor, lo que me ordenes voy a hacer, porque yo estoy dispuesto a bautizarme, porque tú mandaste evangelizar y bautizar. Una persona debe ser bautizada después de creer en Jesús y no ser bautizada para creer algún día en Jesús. Entonces a los niñitos le ponen padrinos, y todo esto yo no lo estoy diciendo con ironía, con burla, no, estoy explicando lo más claramente posible la razón, porque te van a preguntar: ¿pero ustedes no bautizan a sus niños? ¿Y vos qué le vas a contestar? Te van a decir: ¡qué responsabilidad! ¿Cómo no bautizaste a tus niños? Entonces, hermanos queridos, hay razones por las cuales nos bautizamos los niños. Ahora, los niños sí tienen que ser presentados al Señor para ser consagrados, para pedir su bendición, para pedir su protección. Lo bíblico es que los niños sean presentados y consagrados al Señor. Y cuando tengan uso de razón, cuando ellos decidan aceptar y seguir a Cristo, ellos, comprendiendo que esto es un mandamiento de Jesús, entonces ellos mismos piden ser bautizados. Antes que una persona se bautice, debe oír y aceptar el Evangelio o mensaje de salvación y aceptar a Cristo como su Salvador. La fe puesta en Jesús es la que da la salvación, no es el bautismo. El bautismo no salva a nadie. Y te lo explico, hay razones lógicas, obvias. Si el bautismo salvara, si diera la salvación del alma, Jesús no tendría que haber venido a morir en la cruz. Con que nos bauticemos ya está. Y hay muchos cristianos que dicen: pero soy bautizado. ¿Y qué? Si tu testimonio de vida
no demuestra que sos un verdadero seguidor de Cristo, sos una persona zambullida en el agua, te diste un chapuzón, te refrescaste y saliste. No estoy subestimando el bautismo. El bautismo es algo muy serio. Debemos tomarlo con mucha responsabilidad. Y siempre hemos dado cursos a un grupo de los que se van a bautizar, pero esta vez en intimidad con el Señor. Él me dijo, tenés que enseñar a toda la iglesia, los que se van a bautizar y los que ya fueron bautizados, porque quizás nunca haya personas que no tengan en claro qué compromiso asumieron cuando se bautizaron. Es lo mismo que cuando te casás. Un creyente que no está bautizado está de novio, por decirlo entre comillas. La chica le dice, vamos a casarnos, más adelante. Vamos a casarnos, más adelante. Pasan 5 años, pasan 10 años y siguen los novios. Hay personas que siguen de novios, entre comillas, con Jesús toda la vida. Casarse es algo similar. Bautizarse a casarse, es tomar un compromiso de ser un fiel seguidor de Cristo. El bautismo es solamente una evidencia de haber creído verdaderamente, porque no vemos lo que pasa en el corazón de la persona. Hay creencias místicas. Me voy a bautizar. Y yo le pregunto, ¿cuál es la finalidad? Para ver si mejoro mi conducta, mi testimonio. No te engañes, el agua no te va a cambiar tu testimonio. Para ver si me sano de esta enfermedad, el agua bautismal no sana a nadie. Si alguien sana es por el don y el poder del Espíritu Santo, que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, pero no es el agua del bautismo, sino el poder sanador de Jesucristo. Pastor, yo ando medio, por ahí caigo en pecado, me levanto, vuelvo a caer, pero bautíceme a ver si cambio de vida. No te quiero engañar, me pones en un conflicto, no te quiero bautizar. Si no sabía nada, probablemente que te bautizo, pero ahora que sé tu situación, me pones en un conflicto, porque no puedo bautizar a un inconverso. Quiero bautizar a uno que nació de nuevo. Muchas veces me pasó que bauticé a inconversos y a la corta o a la larga se descubre que nunca fue convertido. Me consuela saber que Felipe bautizó a Simón el mago en Samaria. ¿Te acordás la historia? Era un inconverso. Y yo digo, pero Felipe, hermano, ¿qué te pasó? Un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cómo lo bautizaste a Simón el mago? Si era un inconverso. No lo acuso ni le demando, pero me consuelo diciendo, si a Felipe le pasó, ¿qué no le va a pasar a Arnoldo también? Por eso no es fácil para un pastor bautizar. Yo no estoy buscando números. Vengan 50, 100 personas que le quiero bautizar. No, no se trata de eso. Se trata de bautizar a los que se han convertido verdaderamente, cuya vieja vida ha quedado atrás y a partir de ahora hay una nueva vida. No hoy, pero en el próximo mensaje yo voy a hablar del simbolismo. Pero adelanto una síntesis. Bautizarse es morir, no en el momento del agua, antes. Pero es un símbolo de que yo morí a la vieja vida y resucito del agua para vivir una nueva vida, pero eso ya tiene que haber ocurrido antes en la vida del creyente. Así que el que rehúsa creer y aceptar a Jesús será condenado por sus pecados. Seguramente te habrás conflictuado con esto que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, pero el que no creyere será condenado. Dije que el bautismo es una demostración de que la persona se convirtió. Y los que no aceptan a Cristo son condenados. ¿Por quién? Por sus pecados. ¿Y Dios no le condena? Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ninguna persona que practica el pecado abierta y deliberadamente no puede entrar al cielo a menos que haya nacido de nuevo. Es el tema de conversación de Jesús con Nicodemo. Le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El mayor milagro que hace Dios en una persona, que la transforma su mente, sus emociones, su voluntad. De modo que si alguno se une a Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Hay un cambio radical. En cuarto y último lugar, el encargo de Jesús de discipular y bautizar. Una cosa es evangelizar, otra cosa es discipular, es afirmar los primeros pasos del creyente, enseñándole a orar, a leer la Biblia, a congregarse, a dar testimonio. Mateo 28, 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas, es decir, sumergiéndolas en el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles en las reuniones de la iglesia, en los cultos, en el discipulado, en forma personal, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese versículo a veces lo sacamos de contexto. Jesús ordenó a sus discípulos que hagan discípulos a todas las personas en el mundo. El que acepta a Cristo, no se le puede obligar a nadie, pero hay que hablarle que estamos camino al infierno. Pero si recibimos a Cristo, nos transformamos en ciudadanos del reino de los cielos y estamos en camino al cielo. Luego de hacer los discípulos de Jesús, dijo que debían bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de bautizar a los discípulos, debían enseñarle a obedecer no algunas cosas, sino todo lo que Jesús les había mandado. Y Jesús prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo, mientras los discípulos hacían y hacen y hacemos esa tarea. Nosotros lo descontextualizamos. Yo no estoy negando la presencia de Jesús, pero es muy fácil decir, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, mientras nosotros evangelizamos, discipulamos y enseñamos y ganamos personas para el reino de los cielos. En ese contexto lo dijo. Concluyo. Un cristiano nuevo en el camino del Señor estaba muy inquieto. Y se fue a su pastor y le dijo, pastor, ¿cuándo puedo empezar a ganar personas para el reino de los cielos? El pastor le dijo, ¿hace cuánto que sos cristiano? ¿Hace cuánto que te hiciste seguidor de Jesús? Este joven cristiano le dijo, hace 3 meses, pastor. El pastor le dijo, ya perdiste 3 meses. Todo verdadero cristiano, desde el momento que recibe a Cristo, se transforma, o se debiera transformar, en un testigo de Cristo, ganador de alma para el reino de los cielos, porque es el mayor deseo de Dios que cada uno de sus discípulos traigamos personas al reino de los cielos. ¿Es difícil? Sí.
pero el Espíritu Santo está con nosotros para darnos poder y autoridad para arrebatar del diablo y sacarle de sus engaños y traerle y presentarle a Jesús para que esa persona, camino al infierno, ahora vaya al cielo. Iglesia, Dios nos está hablando y nos está diciendo, les encargo la tarea. Puedes hacer muchísimas cosas, pero nuestra misión es ganar a los perdidos para el reino de los cielos. Pastor, no todos van a responder, es verdad. El sembrador salió a sembrar y tiró en 4 terrenos. En 3 terrenos se malogró la semilla, pero en un terreno prosperó y cada espiga dio 30 granos, 60 granos, 100 granos. Pero ¿quién sabe cuál es el terreno fértil? Por eso yo tengo, y vos, la necesidad de hablarle a todo el mundo de Jesucristo. Algunos van a rechazar, es problema de esa gente, pero muchos van a creer también y nosotros vamos a recibir un galardón inmenso, el mayor de todos hay para los ganadores de alma. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús nos está motivando a través de su palabra.